Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Desde aquí, desde los estudios de nuestra radio corporación de Coyhaique, les saludamos con mucha gratitud, con mucho entusiasmo a través de las redes sociales. Estamos saliendo a través de la radio corporación de acá de la región de Aysén, a través de las redes sociales. Estamos grabando este mensaje, estamos saliendo en la cámara, detrás de la cámara, ¿cierto? Y a través en vivo, a través de nuestro Facebook, estamos en directo. Saludamos desde ya a esta hora a todos aquellos que se van a ya comenzar a conectar a esta hora. Siempre es grato, siempre lo digo, es grato, es una bendición el poder compartir con cada uno de ustedes este precioso evangelio de las buenas noticias de salvación. En el libro de Filipenses, nos habla claramente con respecto, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos habla y nos dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto a mí me llama la atención. Quiero que sepan, hermanos, el apóstol Pablo quería que supieran que todo lo que él le había pasado, lo que estaba pasando, estaba preso, estaba, ¿cierto?, siendo golpeado, siendo torturado, ¿por qué no? Aún así, él quería que supieran que todo lo que estaba sucediendo, todas las cosas que me han sucedido, sean buenas o sean malas, han redundado, ha sido en beneficio para el progreso del Evangelio. Está hablando del progreso, no de a sí mismo, no de que él haya ha sido de progreso a sí mismo, en beneficio a sí mismo, sino que en beneficio a los demás, en servir, no ser servido, en poder construir muchas vidas, muchas almas, ¿no es cierto?, más que su propia vida. El apóstol Pablo estaba lejos de amar su propia vida. El apóstol Pablo estaba lejos de poder amar las cosas de este mundo, amar las riquezas de este mundo, el estatus, ¿no es cierto?, que tristemente, ¿no es cierto?, podríamos decir, en cada cierto tiempo empieza a florecer el bienaventurado, aquellos que tienen hambre y sed de fama, de riqueza, de un estatus social, económico alto, pero no la justicia de Dios, no un estatus de la justicia de Dios, sino que está todo bajo una autojustificación, bajo un beneficio propio, una bienaventuranza, pero hambre no y sed y hambre de justicia de Dios, sino que más bien de sus propios beneficios, por riqueza, por fama, por escalar ministerialmente, escalar y no es
no es broma. Hay gente que quiere escalar ministerialmente, quiere alcanzar meta, un puesto, un lugar en la iglesia, y lamentablemente no hemos alcanzado ninguna cosa, solamente un estatus eclesiástico, un estatus, un nivel, ¿no es cierto?, de poder alcanzar lo que siempre he añorado. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de su propia justicia, hambre y sed de sus propios sueños, anhelos, no los anhelos de Dios, sino que el ser famoso, ¿no es cierto?, y no tener hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Dice, más bien ha redundado más bien para el progreso del evangelio, no tanto personal, no tanto del mismo, sino que vemos a un Pablo voluntariamente siéndose pobre, no por flojera o porque no quería trabajar, o porque no quería hacer las cosas, o porque no había estudio, no, sino que hubo un menguar voluntario, así como Jesús también fue voluntario en dejar muchas cosas, que no se aferró a esta tierra, que podría haberla hecho, pero no se aferró absolutamente a nada. Dijo, más, ¿no es cierto?, es más bien bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, no de fama, no de riqueza, no de estatus, no de escalar cosas, ¿no es cierto?, para poder ser yo el personaje importante. A veces hay orgullo ministerial, orgullo dentro de nuestro trabajo, de nuestro estudio, y tantas cosas de repente que nos cuesta muchas veces el poder entender. Entonces decía, más bien han sido de progreso, no personalmente, sino que de progreso para el evangelio, para la gente que estaba aprendiendo de ello, ¿no es cierto? Muchos discípulos que tuvo Pablo, así como tuvo Jesús, también como tuvo Juan el Bautista. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, él estaba preso por predicar las buenas noticias. Esa era la patente que tenía Pablo. Él se ha hecho patente todo lo que he pasado, y la gente sabe el por qué estoy aquí, no porque yo quiero estar aquí, sino que lo hago y estoy aquí y todos lo saben, y más, muchos han tomado más entusiasmo por yo estar aquí preso, encarcelado, por causa de predicar las buenas noticias del evangelio, no la que se parece a las buenas noticias o aparentemente es igual a las buenas noticias, sino que es la buena noticia del evangelio. Cuando Jesús le dice María Magdalena, ir y cuéntale la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que había resucitado Jesús, que ya no estaba muerto. Esa era la buena noticia. Hablar de la crucifixión de Jesús y hablar de la resurrección de Jesucristo. Y ese es nuestra pega, ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer con harto entusiasmo, ¿no es cierto? Lo hacía Pablo y hablaba con vehemencia, que no tan solo lo que le contaron de Jesús, sino que él vio a Cristo en persona, tuvo un encuentro real con Dios. Y Pablo, él iba a matar, él iba a, ¿no es cierto?, a quitar la vida, él iba a torturar. A eso, ese era el objetivo de Pablo, y cómo Dios lo frena y le sale el encuentro. Uno decía, le salió el encuentro porque era tan bueno. A veces hay gente que ve sobre cosas sobrenaturales. ¡Uy, qué tremendo! Este hombre tiene que haber tenido algo de Dios. Tiene que, no sé, haber habido algo especial. Nada, Pablo era un asesino. Era un asesino. Entonces, muchas veces cuando hemos tenido encuentro, cuando hemos tenido algo sobrenatural,
No ha sido porque somos encachados, porque lo merecemos o porque hicimos algo. De gracia y sobre gracia hemos tenido cosas tan hermosas con Dios. Cuando Dios nos abrió nuestros ojos, nos abrió nuestros oídos, pudimos ver cosas sobrenaturales, lo ha provocado, ¿no es cierto? Y ha sido así. ¿Por qué? Solo porque a Dios le dio la gana. Hay muchos hombres que han enfrentado a Dios incluso con grosería. Hay hombres que han confrontado a Dios enojado y han hablado y grosería, y Dios se les aparece. Un ángel se aparece, ¿no es cierto? O algo sobrenatural, y no la pueden creer. Y uno dice, ¿cómo se lo merecía? Y cómo de la forma que... Porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra realidad. Éramos hijos de ira, éramos hijos de castigo, éramos hijos de condenación. No teníamos nada que pudiésemos entender de Dios. No queríamos nada con Dios. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, es decir, con todo lo que estaba pasando Pablo, cobraban más ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo. Se atreven mucho más a hablar la palabra, el evangelio de la buena noticia, mucho más, sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero claro, porque había gente que predicaba, quería contender con Pablo, ¿no es cierto? Mucha gente que contendía con Pablo, se enfrentaba con Pablo, pero Pablo, tenemos que circuncidarlo, pero Pablo, tenemos que hacer esto, pero Pablo, tenemos que cumplir un ritual, Pablo, tenemos que celebrar una fiesta judía, tenemos que... Y Pablo, no, cabréate, no, en Cristo es suficiente. Es más, al mismo Pedro, y usted sabe quién es Pedro. Entonces Pablo tuvo que frenarlo, Pablo tuvo que llamarle la atención. A Pedro le costó mucho entender que era solo por gracia. No había que hacer otra cosa más para ser salvo, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Lo hacemos porque disfrutamos de la salvación, porque hay una ocupación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Somos carta abierta. Para que usted y yo seamos una buena carta abierta, un buen muro abierto en el Facebook, ¿no es cierto? Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que invertir tiempo en la oración, invertir tiempo en leer en la Escritura, estudiar lo que es teología, meternos, ¿no es cierto?, en leer, y eso nos da entusiasmo, seguir estudiando y meditar en el día, porque esa hambre y esa sed por justicia de Dios es la que provoca el Espíritu Santo, es lo que provoca en una persona que ha sido salva por gracia. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación, hay que invertir. Nosotros somos la carta abierta, nosotros somos el folleto, nosotros somos esto que entregamos en la calle, el folleto, ¿no es cierto?, el manual. Nosotros somos el manual, nosotros somos el folleto, nosotros somos el tratado, esa era la palabra, el tratado. Somos la carta abierta. Somos el mayor medio de evangelístico. Podemos ser nosotros. ¿En qué forma? Dar ejemplo, ser una carta abierta. ¿Y cómo podemos crecer en poder ser una carta abierta intachable? ¿Cómo? Ocupándome, orando, estudiando su palabra, estudiando con vehemencia, buscando de aquí para allá, ¿no es cierto?,
crecer, estudiar y estudiar y estudiar, estar horas y horas estudiando su palabra, invertir el libro, invertir en una buena Biblia de estudio, ¿cierto? En griego, el poder meternos en las escrituras para poder encontrar a ese Cristo escondido, que muchas veces estamos leyendo el Nuevo Pacto, pero aún sigue escondido, aún seguimos viendo la sombra, pero no vemos el original. Pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Cómo defendía Pablo? ¿Cómo Pablo era vehemente en defender la buena noticia del Evangelio? El crecer en Cristo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en todo me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora y también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Wow. Será glorificado Cristo. ¿Cómo? O por vida o por muerte. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Qué le parece? ¿O por vida o por muerte? Es fuerte lo que el apóstol Pablo está indicando acá. Sea manifestar a Cristo, sea en vida o sea en muerte. Y eso es lo que hoy lo que queremos compartir a esta hora de día, de la noche, de la mañana, ¿cierto? Estamos grabando este mensaje para que usted y yo podamos escucharlo y podamos ir a tanta gente, ¿no es cierto?, que está escuchando estas buenas noticias del Evangelio de salvación. Sigamos. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo. Si retrocedemos un poquito más atrás, ¿no es cierto? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo? O por vida o por muerte. Porque para mí, decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí, decía Pablo, el vivir, la vida es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Cómo Pablo podía decir de esta forma? Para Pablo la vida se resume en Jesucristo y Cristo era su razón de ser. Y la muerte lo libraría de tantas cargas, ¿no es cierto?, que uno tiene como ser humano. Y ver a Cristo cara a cara y poder glorificarlo y alabarlo con nada empañado, ¿no es cierto?, sino que verlo claritamente, cara a cara. La muerte lo libraría de sus cargas terrenales para que se pudiera enfocar en todo, en glorificar a Dios de una manera transparente, de una manera visible. Qué hermoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, en beneficio de ustedes, ¿no es cierto? Decía Pablo que mientras me quedo aquí yo les sigo predicando, les sigo enseñando la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, los sigo discipulando. Si para mí es un beneficio para ustedes, bueno, lo hago. No sé entonces
que escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy entre la espada y la pared, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual que es muchísimo mejor. Aquí vemos al apóstol Pablo en dos problemas o dos dificultades, si pudiésemos decirlo así. Estoy aquí para seguir enseñándole a ustedes. Sí, para quedarme aquí, gloria a Dios, para poder seguir predicando el Evangelio. Pero me quiero ir, quiero estar con Cristo, que es muchísimo mejor para mí. Muchísimo mejor. Es decir, Pablo se quería quedar aquí solamente para predicar el Evangelio, pero decía que era muchísimo mejor estar con Cristo. Pero mucho más mejor es estar con Cristo. No vemos a Pablo aferrado a nada. No vemos al apóstol Pablo aferrado ni a la riqueza, ni a la fama, ni al puesto, ni a nada, ni absolutamente a nada a lo que pudiésemos decir como el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No tenía nada de qué aferrarse. Nada. Si me quedo aquí es para seguir predicando las buenas noticias. La gracia de Jesucristo fue derramada para todo aquel que Él cree. Imagínense. Pero si tengo que partir de este escenario y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, si se quedaba aquí, se quedaba solamente por beneficio de la obra. No en beneficio a sí mismo, sino que los demás. Si se quería ir, era porque era algo extraordinario estar con Cristo. Es decir, no había ninguna intención, no había ninguna actitud de querer aferrarse a la vida, aferrarse a las cosas, a lo material, al estatus, a la fama, a la riqueza, al dinero. El apóstol Pablo no encajaba en eso, en decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de dinero, de fama, de riquezas, estatus, cosas extravagantes. Pablo no tenía ninguna actitud de aferrarse, ni la más mínima. Pero si nosotros comenzamos a mirarnos, nosotros estamos aferrados a todo. Vivimos otra vida, somos distintos, somos diferentes, somos una mezcla rara, ¿no es cierto? Aferrarnos arriba y no aferrarnos abajo y arriba, y no queremos perder ni pan ni pedazo. Nos cuesta soltar las cosas, nos cuesta avanzar, en el sentido de que si tenemos que menguar, menguamos, si tenemos que servir, servir, si tenemos que despojarnos, despojarnos, si tenemos que, ¿no es cierto?, predicar el evangelio de la buena noticia y eso me cueste la vida o eso me cueste el puesto o cosas, ¿no es cierto? Pero muchas veces estamos aferrados a las cosas y las disfrazamos con sabiduría, ¿no? Que hay que ser sabio, que nos cuesta de repente hablar con convicción, defender el evangelio, como decía Pablo, con vehemencia, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que se comporten como dignos del Evangelio de Cristo, para que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más que vosotros de salvación, y esto de Dios. Esa era la actitud de Pablo. Esa era la manera como Pablo podía ver las cosas, podía hablar, ¿no es cierto? Como Pablo tenía tan clara la película, y uno honesto solamente en lo que ha leído, Pablo no tenía de qué agarrarse de acá abajo. Y no porque no tenía, sino que Pablo se despojaba. Pablo no estaba interesado en las cosas materiales, Pablo no estaba interesado en las cosas de abajo, Pablo no estaba interesado en tener un estatus en la iglesia, en tener un puesto, en tener un ministerio, ¿no es cierto?, importante, y poder resaltar él, ¿no? Él moría a sí mismo, él menguaba a sí mismo para que otros pudiesen crecer, para que otros pudiesen entender el Evangelio de la gracia. Era necesario confrontar a Pedro, era necesario confrontar a este hombre que significa gracia. ¿Cómo se llama este? Bernabé. Era necesario el poder confrontarlo, el poder decirle basta, el poder decirle cómo están pidiendo que se quieren volver a circuncidar, cómo no quieren comer con aquellos que, según ustedes, no están circuncidados físicamente, siendo que han sido circuncidados espiritualmente. La sangre de Cristo los ha lavado. La sangre de Cristo los ha lavado de todo pecado. Si esa persona tiene la sangre de Cristo, hay que respetarla. Es un creyente, es un hijo de Dios. Si esa persona ha sido lavada con la sangre de Cristo, es un creyente. No es que no es de nuestra nacionalidad. Hasta ese punto era fuerte la tradición, el legalismo. Era tan fuerte el poder entender lo que Jesús había logrado en la cruz, lo que Jesús había establecido a través de la cruz. Entonces es tan fuerte la ley, es tan fuerte el poder aferrarse a la ley, es tan fuerte eso, el poder dejar lo que es la cultura judía a Pedro, que le costó. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Y cuál era la herencia del mundo? ¿Cuál era la herencia del mundo? En ser salvado por fe. Jesucristo mismo. La herencia, la salvación por fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay
transgresión. Así como Abraham no fue justificado por el rito de la circuncisión, tampoco fue justificado por guardar la ley mosaica. Heredero del mundo, esto se refiere a Cristo y la descendencia del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, la simiente de Abraham. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo. Cristo, no era Isaac. Claro, era el hijo, ¿no es cierto? Pero estaba hablando de la simiente de Abraham, Cristo. Por tanto, es por fe que sea por gracia. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que lo que es de la ley, sino que también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible, la promesa queda anulada, totalmente anulada. No es por cumplir un mandamiento, no es por cumplir una ley ni un requisito, sino que es por fe y a través de la gracia. Por gracia, es un regalo y creímos, y ese creer lo hemos creído también por gracia, porque Él nos ha convencido de todo pecado. ¿De qué se trata todo esto? En que Él nos amó primero. No hay otra cosa. No hay otra cosa que podamos decir. Solamente por fe. Porque Cristo ha hecho suficiente el sacrificio en la cruz del Calvario. Heredero del mundo, esto se refiere a Cristo y a la esencia del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. La provisión final de ese pacto era que por medio de la simiente de Abraham, Cristo, todo el mundo sería bendecido. Ahora, cuando habla de todo el mundo sería bendecido, no está hablando de todo el mundo, de toda la gente, sino que de todo el mundo creyente, de todos aquellos que han creído en que Dios los amó primero, los atrajo, ¿no es cierto? Los sedujo con cuerdas de amor, los convenció de pecado. Aquellos, ¿cierto? Dice que sería bendecido. Pablo argumenta que la simiente se refiere la forma específica a Cristo, lo que hemos dicho, ya que esta promesa correspondía en realidad al Evangelio. Todos los creyentes, al estar en Cristo, se convierten en herederos de la promesa. No por ley, es decir, no como resultado de que Abraham guardara la ley, la justicia de la fe, la justicia recibida de Dios por la fe. El que cree, reinarán en vida. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza en que como Pablo tenía tan clara la película, lo que había sucedido al morir, al resucitar, no estando ahí, pero él se le reveló el Evangelio de una manera increíble, que nadie podía darlo vuelta, nadie podía convencerlo, no. Pablo sabía que la simiente no era Isaac, Pablo sabía que la simiente era Cristo. Y que Abraham todo lo que recibió no fue por cumplir algo, porque no era encachado, ¿no es cierto? No porque era encachado, sino que por fe. Por fe. Por fe. Heredero del mundo. Esto se refiere a Cristo y a la esencia, como habíamos dicho, del pacto que Dios hizo con Abraham.
la simiente de Abraham, ese pacto era para que por medio de la simiente, por medio de Cristo, la simiente Cristo, la simiente de Abraham que era Cristo, todo el mundo sería bendecido. Imagínense cuánta gente no ha sido bendecido, cuánta gente al creer, al ser convencido de este evangelio, a través del Espíritu Santo han sido convencidos para que pudiésemos entender esta buena noticia del evangelio de salvación. Qué hermoso poder entender el don de la justicia, el regalo de la justicia. El regalo de la justicia. ¿Estamos aferrados? Es tiempo que nos analicemos, es tiempo que nos chequeemos, que nos hagamos un chequeo espiritual, poder decir, ¿estamos realmente aferrados a las cosas? ¿Estamos realmente aferrados a un puesto, aferrados a un sistema eclesiástico y encerrados en un sistema eclesiástico y encerrados en un mundo eclesiástico? Siempre somos de la iglesia, obviamente. Yo nunca voy a decir que no se congregue. Pero muchas veces es un mundo, toda una vida, un mundo ahí. Y nos salimos de ahí y no comprendemos, no indagamos, no tenemos hambre y sed de justicia con vehemencia, de la justicia de Dios, sino que me gusta más lo que estoy haciendo. Y no estudio, y no capacito. Los que rápidamente caen en corrientes de doctrina son aquellos que no se preocupan de la doctrina, aquellos que no se preocupan de la enseñanza. A todo lo dicen sí, a todo le ponen me gusta, a todo porque dijo Cristo, porque dijo esto, algunas palabras, sí, este es cristiano, sí, y ponen sí, siendo que ni siquiera nosotros hemos sido coherentes, sinceros a nosotros mismos, poder estudiar en beneficio de nuestra vida. Porque es necesario separar la sombra con el original. Es necesario. Era necesario. Pedro hasta las últimas, imagínense, Pedro hasta las últimas no quiso comer cosa inmunda. Siendo lo que Dios, lo que ya había limpiado, Él lo estaba llamando inmundo. ¿A quién estaba llamando inmundo? A sus propios hermanos lavados por la sangre de Cristo. Que eso era, así lo miraba ellos. Inmundo, sucio, común. ¿Por qué? Por su sistema. Todavía creía que estaba en base a la sombra. Ya no más es en la sombra. Metámonos en el original. Metámonos en Cristo, el Cordero original. Lo que era sombra y figura del antiguo pacto, ahora estamos viviendo en lo original, en la verdad, en lo original que es Cristo y sus buenas noticias del Evangelio. Yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé cuál, a qué te estás aferrando, pero es necesario aferrarnos a su palabra. Si lo que tenemos que aferrarnos es a su palabra, aferrarnos a las cosas de Cristo, aferrarnos a la vida en Cristo, aferrarnos a todo lo que sea progreso y edificación para nuestras vidas, para poder ser de progreso para el Evangelio y de servicio y beneficio a los demás, para poder transmitir no un mensaje de la buena noticia que parece a lo mejor, aparentemente es la buena noticia. No, la buena noticia, dice Pablo. Prediquemos la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. No aferrarnos a tantas cosas. Perdemos tiempo, perdemos años y meses. Y lamentablemente hemos llevado años aferrados a tantas cosas que no nos hacen crecer.
afanados, con hambre y sed de las cosas de este mundo, con hambre y sed, con todas las cosas que hay en este mundo. El sistema es fuerte, la corriente es fuerte, no es fácil, no es una corriente despacito, no, es fuerte. Muchos, como dice Pablo, muchos han sido pervertidos. Una persona cuando pervierte a otra persona, cuando la lleva a la droga, la lleva al alcohol, ¿no es cierto? Lo pervierte un cierto tiempo. Y esa persona pervierte a esa persona. En un mes ya es un delincuente. En un mes ya es una persona que ya está alcoholizada, ya es drogadista, porque han sido pervertidos por alguien. Y Pablo habla de eso, ser pervertido por aquellos que se basan en la sombra y predican a través de la sombra y pervierten el evangelio, como lo estaba haciendo Pedro. Pero Pablo estaba ahí para frenar, para aconsejar, para corregir. Es el no, Pedro, no, Pedro. Imagínense, Pedro 3 veces le dije, come, no, come, no, come, no. Es fuerte. A veces creemos que el legalismo es la música de aquellos años de atrás, en los años del 60, así como cantaba papá, dice alguien por ahí. No. En la forma de vestir, en las canciones, que eran los himnos, los instrumentos, eso habla, ¿no es cierto?, de ser aburrido. Muchos dicen que ser aburrido. Cuando uno tiene el evangelio, sea lo que sea, y si hay una palabra, si hay una administración, si es la palabra genuina hablando en nuestras vidas, no tiene por qué ser aburrido. Es porque a mí me gusta el ritmo. Es como si viniera alguien que le gusta el reggaetón. Si no es reggaetón, son todos aburridos. No, ojo con eso. Aquí no se trata de estar aburrido y no aburrido. O no somos aburridos los evangélicos o somos aburridos. No, se trata de ser genuino. Se trata de estar en el original. Podemos estar entretenidos, pasándola bien, la pachanga y todo dentro, ¿no es cierto?, de nuestras congregaciones, pero en la sombra. Peligroso. Peligroso. Es tiempo que despertemos, es tiempo que abramos nuestros ojos, es tiempo que abramos nuestros oídos para que empecemos a ver otra realidad y enfocarnos en la persona más especial que ha habido, que es Jesucristo. Y recuerde que Él nos envió su Espíritu para que no nos sintiéramos solos, abandonados, ni huérfanos, sino que, es más, Él es nuestro defensor, nuestro abogado, quien nos defiende. Qué hermoso, el que nos da la entrada libre y entrar confiadamente al trono de la gracia del Padre. Dice, ahí está el Padre. Es el trabajo. Esa es la esencia que hizo Él. Eso es lo que tenemos que disfrutar. Que el Dios de gracia, de paz, de fe, nos ayude a poder entender esto y a comprender este hermoso evangelio de la salvación, que ha sido un regalo, ha sido por fe, porque Él ha puesto el querer como el hacer en nosotros. Oremos juntos. Señor, una vez más hemos compartido esta palabra, una vez más hemos compartido este mensaje, el mensaje que Tú has puesto en mis labios para poder transmitir a tanta gente. Enséñanos, ayúdanos a no aferrarnos, ser más de progreso para el evangelio, no progreso para nosotros, y poder formar en nosotros, ¿no es cierto?, una plataforma en beneficio de nosotros, sino que ser un medio de bendición para otro, para el evangelio. Progreso
poder ser beneficio para el Evangelio. Ayúdanos a soltar lo que tenemos que soltar y a tomar lo que tenemos que tomar. Coloca hambre y sed, Señor, en nosotros de justicia. Quita la autojustificación, tal como aquellos que querían autojustificarse por la ley. Ayúdanos a separar eso, autojustificación y la justificación. Queremos buscar tu justicia y tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Desde aquí, desde Coyhaique, región de Aysén, les enviamos muchas bendiciones. Chao, chao. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Dios. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
disfrutamos todos aquí en ese lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh.